14 de junio, día miércoles, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando Ecuador TV, su medio público, por cierto. El día de hoy tendremos al director nacional del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, con quien vamos a hablar sobre algunos temas. Uno de ellos tiene que ver sobre la recaudación. Recordemos que ya estamos entrando al mes para cerrar el primer semestre y en el mes de junio ya la tasa del IVA está en el 12%, tal cual como se había establecido en la ley que transitoriamente se determinó el 14% del IVA por la emergencia provocada por el terremoto y la afectación a las provincias de Manabí y Esmeralda. Luego tendremos a Vilma Andrade, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, para hablar también sobre el combate a la corrupción. Digo también porque evidentemente a Leonardo Orlando también le voy a preguntar desde el SRI cuál ha sido el aporte en esta lucha contra la corrupción y en la necesidad de establecer procesos de transparencia. Iniciamos entonces. Bienvenidos a Pensamiento Crítico y, por cierto, muchas gracias, pero muchas gracias por los comentarios, los aportes y las felicitaciones por el programa del día de ayer, Impulso Político. Un programa distinto, pero un programa que trata de visibilizar, primero, voces nuevas y dos, otro tipo de oportunidades y también refrescar el pulso de la política en el Ecuador. Leonardo Orlando, buenos días, bienvenido. Mes de junio, casi cerrando ya el primer semestre, una tasa del IVA que vuelve a su estado original, pasa del 14 al 12%, se cumplió la disposición transitoria que estableció la misma ley. Uno, ¿cómo está la evolución de la recaudación en relación al mismo periodo del año pasado? Y dos, ¿cuál pudiese ser el impacto de esta reducción al 12%? Muy buenos días, Carlos, y a todos los ecuatorianos que nos miran a través de Ecuador TV. En efecto, a partir del 1 de junio retornamos a la tarifa permanente del 12%, estos 2 puntos de contribución adicional y temporal para atender las afectaciones del terremoto de Manabí y Esmeraldas, sirvieron como una de las principales fuentes de financiamiento de la reconstrucción y reactivación económica de esas 2 provincias. Al finalizar el cómputo de este tributo, de estos 2 puntos adicionales, superaremos los 800 millones de dólares de un total de más de 1.550 millones de dólares que generarían las contribuciones solidarias hasta finalizar el año. Este mes de junio se registrará la recaudación correspondiente al mes de mayo, al IVA interno del mes de mayo que las empresas están pagando durante este mes. Las expectativas en el presupuesto ya estaban asumidas, ya que siempre se dijo y se cumplió y se honró la palabra de que los recursos de la Ley de Solidaridad iban a ser exclusivos para atender las necesidades de emergencia y de reconstrucción y reactivación económica. Así que en el presupuesto se sigue trabajando de acuerdo a la Constitución y la ley. Está prorrogado el presupuesto del año 2016 para el 2017. El señor presidente Lenín Moreno tiene un plazo constitucional para presentar una proforma del 2017 y en pocas semanas posteriores la proforma del año 2018. No se contemplaban estos 2 puntos adicionales, así que no hay afectación en las expectativas financieras del presupuesto, ya que todo iba para la reconstrucción y reactivación económica, que tiene otra fuente de financiamiento de aquí en adelante. Ok, vamos por partes entonces. Me dices 800 millones de la recaudación de los 2 puntos adicionales en relación a al total de recaudación en relación a este tema especial, considerando entonces que 700 millones son las contribuciones especiales. Estos 800 millones que son productos de estos 2 puntos adicionales que ya en el mes de junio no existen, ¿fueron utilizados de forma exclusiva en la emergencia del terremoto o fueron utilizados para financiar presupuesto del Estado? En forma, no solo que los recursos de la Ley de Solidaridad, las contribuciones solidarias fueron utilizados en forma exclusiva para la reconstrucción y reactivación económica de la zona afectada por el terremoto, sino que se requieren recursos adicionales. Ya se encuentran asignados más allá de 2.400 millones de dólares y la planificación plurianual supera en los proyectos que están registrados más de 3.600 millones. Significa que hay tarea pendiente por hacer. Por ejemplo, tenemos los financiamientos que se han obtenido a través del Banco Europeo de Inversiones, que están postulándose todos los proyectos, también el crédito del gobierno chino, que establece condiciones preferenciales que significan más de 1.000 millones de dólares. Toda esa fase previa, que son los estudios, los proyectos, la priorización de los mismos por parte del gobierno, primero al interior del gobierno y luego la postulación
para tanto la República Popular China como para el Banco Europeo de Inversiones, más las fuentes de financiamiento que sean necesarias, como lo ha dicho en su momento el presidente Rafael Correa y ahora el presidente Lenín Moreno, que las provincias de Manabí y Esmeraldas pueden tener la tranquilidad que se van a ubicar las fuentes de financiamiento necesarias para continuar con la labor de reconstrucción y reactivación económica. Una reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas toma un tiempo, evidentemente, y requiere una planificación. Esa planificación en un horizonte de tiempo es necesario establecerlo porque va a demandar recursos económicos. En ese sentido, ¿cómo está prevista esa planificación financiera que sale de todos estos recursos o rubros que el señor director del Servicio de Renta Interno nos acaba de comentar? Bueno, para eso hay un comité de reconstrucción, una secretaría técnica que lo ha explicado en su proceso de rendición de cuentas. Este proceso va a tardar no menos de 4 años, deberá considerarse, así como hay ya los recursos para el 2017, que ya están comprometidos, asignados, tendrá que considerarse el presupuesto necesario para el 2018 y 2019. Eso pueden tener la tranquilidad de que con las medidas económicas eficientes y responsables que se tomaron y que se seguirán tomando en este proceso de la Revolución Ciudadana en favor de los más necesitados, en este caso los hermanos de Manabí y Esmeralda, que están en un proceso de franca recuperación económica. Tenemos buenas noticias de la recaudación en general y de la actividad económica en general, pero en Manabí y Esmeraldas es mucho más marcado el crecimiento en ventas y el crecimiento en la recaudación. Las noticias desde el primer quimestre del año son muy alentadoras, estimado Carlos. Mucho más marcado en relación a qué tiempo, porque una cosa es mucho más marcado durante la emergencia o mucho más marcado en un periodo antes del terremoto. No, estamos hablando de la comparación antes del terremoto. Okay, es que nosotros hemos hecho un corte porque somos muy objetivos y transparentes con las cifras. Hicimos un corte de la recaudación hasta el 15 de abril porque después del 16 de abril, incluso ustedes recordarán, se difirieron los plazos para presentar impuestos. Teníamos previsto un impacto mucho mayor en pérdida de recaudación. No solo que no perdimos recaudación comparado con los meses del año 2015, sino que a partir de agosto, al igual que en el resto del país, pero en Manabí y Esmeraldas mucho más marcado, se comenzó a evidenciar tasas de crecimiento de la recaudación que en algunos meses se ha superado el 40%. Entonces, estas comparaciones son aislados del efecto del terremoto, es decir, contra periodos versus periodos antes del terremoto. Así que esas comparaciones son totalmente objetivas. Quiero contrastar con data dura. La semana pasada, si no me equivoco, sí, creo que fue la semana pasada, tuve la oportunidad de entrevistar a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Y él enseñó indicadores, o nos compartió indicadores tremendamente interesantes en relación a la evolución del crédito y a la evolución de los depósitos, y que está en un punto muy superior al mismo periodo del 2014, es decir, antes de los tiempos de shock externo por la disminución del precio del petróleo. ¿Qué significaría aquello? Significaría que si la evolución de los depósitos se incrementó por encima del 2014, e igual cosa sucede con la evolución de los créditos, significaría que hay síntomas evidentes de recuperación económica. Pero para poder contrastar y poder verificar que hay ese síntoma de recuperación económica, eso se debería reflejar en la recaudación tributaria del IVA, por ejemplo, y también del impuesto a la renta, evidentemente. ¿Cómo lo podemos contrastar? ¿Qué data dura tenemos? Bueno, Carlos, su pregunta es muy oportuna. Efectivamente, llevamos 10 meses, no sé si podemos mostrar en la cámara para el público que nos está observando a través de la señal. 10 meses de recuperación. Desde el mes de agosto comenzamos a evidenciar una recuperación. A partir del mes de mayo del año 2015 comenzamos a tener un decrecimiento en la recaudación. Y el primer quimestre del año 2016 fue el quimestre más duro. Tuvimos tasas de decrecimiento en los primeros meses del 2016 incluso del 20%, de más del 20%. Pero ustedes pueden evidenciar que a partir del mes de agosto comienza una curva ascendente. En octubre tenemos el primer mes de crecimiento, con excepción del mes de noviembre, que tuvimos un ligero decrecimiento del 2.8%. Todos los meses en adelante, hasta el mes de mayo, han sido consecutivos de crecimiento. El mes anterior, el mes de abril,
de recaudación cerrada fue del 12.3% el crecimiento, y el último mes, que es el mejor mes de los últimos 46 meses en desempeño de la recaudación comparado con el mismo periodo del año anterior, tenemos un crecimiento del 13.6%. El mejor mes de los últimos 46 meses. Una pregunta, quisiera ver el mes de febrero y el mes de abril. Y hago esta pregunta porque fueron los meses de elecciones. Bueno, en el mes de febrero es importante aclarar un tema. En el mes de mayo se registra principalmente la actividad económica del mes de abril. Correcto, del mes de abril. Ya, entonces en el mes de abril tuvimos un desempeño en ventas, por ejemplo, de los contribuyentes especiales, que son los que más aportan en la recaudación. 80% aproximado de la recaudación proviene de los grandes contribuyentes. Tuvimos un crecimiento en ventas del 4.5%. Crecimiento. Y en marzo tuvimos un crecimiento en ventas de los mismos grandes contribuyentes. En marzo en relación a la recaudación de febrero. En marzo con relación al mismo mes del año anterior, del 9%, variaciones interanuales, porque hay ciclos estacionales, hay meses obviamente que hay pico. Entonces tenemos en el mes de enero tuvimos un crecimiento de la recaudación, diciembre y enero fue un crecimiento significativo de más de un dígito, comenzamos a crecer desde diciembre a más de un dígito con el 12%, en el mes de febrero registramos un crecimiento del 8%, y en el mes de marzo un crecimiento del 3.5%. Ya se puede decir que hay una tendencia. Entonces. Yo pienso que es clara la estabilización, la tendencia de estabilización, y no solo de estabilización, ya de recuperación de la economía, porque aparte del nivel de crédito, de los depósitos, del nivel de ventas, las cifras del IVA interno, Carlos, tuvimos 15% de crecimiento interanual en enero, y en los dos últimos meses hemos tenido crecimiento en el IVA interno, que es nuestra principal medición, nuestra principal variable de medición de la actividad económica interna. Tuvimos crecimiento en los dos últimos meses, abril y mayo, del 13%. Estamos hablando interanual. Sí, pero ¿qué pasa con el 2014 en relación al 2014? ¿Qué pasa en relación al 2012? ¿Cuál es la evolución con relación a otros años que hubo crecimientos económicos importantes? Bueno, el año 2014 fue un año pico en nivel de ingresos, en el nivel de la actividad económica, en el nivel de la recaudación. Fue el mejor año de desempeño económico probablemente de la década. Hubo años muy buenos, entre el 11 y el 14 fueron años muy buenos. Pero todavía no volvemos a los niveles del 2014, pero nos estamos aproximando. Nosotros creemos que en este segundo semestre del año 2017 llegaremos a los niveles del 2014, que fueron los niveles más altos de recaudación, pero hemos superado largamente los niveles de recaudación del 2015 y del 2016. Esto en relación a lo que es IVA, impuesto a la renta. En el impuesto a la renta también tenemos un crecimiento importante, también del orden del 7% en el primer quimestre, y en el mes de abril, que es el mes que declaran las sociedades, tuvimos un crecimiento del 10%, ¿no? En el periodo acumulado es del 7%, es el segundo impuesto en mayor aporte a la recaudación tributaria. Los cuatro principales impuestos, que son el IVA, el impuesto a la renta, el ICE y el ISD, tienen desempeño positivo. En general, todos los impuestos están teniendo un rendimiento favorable. Un crecimiento del 7% en términos de impuesto a la renta interanual. ¿Qué inflación ¿qué inflación tenemos? Bueno, tenemos una inflación menor al 2%. Menor al 2%, es decir, que tendríamos un crecimiento real del 5%. Del 5%, incluso en el IVA el crecimiento real sería sobre el 11%. Una de las discusiones, uno de los temas que se llevó a cabo en el debate de la campaña electoral fue el tema del anticipo del impuesto a la renta, considerando que el sector productivo dice que en algunos casos, y por no decir en muchos casos, decía el sector productivo, se convierte en un impuesto mínimo, porque no se cobra sobre la utilidad, se cobra sobre la facturación. En ese sentido, ¿cuál es el comportamiento de estas retenciones o de este anticipo de impuesto a la renta, y cuál va a ser la posición dentro de estos consejos consultivos que también se están creando producto de la mano extendida dicha en la campaña electoral? Bueno, tal como ha anunciado el presidente Lenín Moreno, en los próximos días se expedirá el respectivo decreto de conformación del Consejo Consultivo Tributario y Productivo, así que esperamos en ese marco, de ese espacio de diálogo, escuchar las diferentes propuestas, hacer los análisis y recomendaciones que correspondan para que se tomen las mejores decisiones de política pública. El anticipo del impuesto a la renta no es la principal fuente
de financiamiento de este impuesto. Lo constituyen las retenciones mensuales que se hacen a los empleados en relación de dependencia, a quienes se realizan pagos por compra de bienes y servicios. Eso es aproximadamente 2/3 de la recaudación. Y de ahí un poco más de un 25% proviene de la recaudación anual que se presenta en marzo, en abril, y el anticipo genera o representa aproximadamente entre un 11 y un 12% del total de la recaudación. Así que la principal fuente de financiamiento son las retenciones dentro del impuesto a la renta, dentro de la estructura del impuesto a la renta. Y en este marco de diálogo vamos a analizar cuáles son las propuestas, pero sabemos que todos debemos coincidir en la sostenibilidad de las finanzas públicas, en el combate a la evasión, en la transparencia fiscal, en la suficiencia recaudatoria, que es un principio constitucional del régimen tributario, de la equidad y de la progresividad del régimen tributario, y todos los incentivos que sean necesarios para favorecer el aparato productivo, sobre todo a nuestros sectores exportadores generadores de divisas, se analizarán en un contexto integral entre lo productivo y lo tributario. Okay. Ahora, en estos últimos tiempos estamos viviendo una coyuntura donde se ha visibilizado temas de corrupción. El caso de Brecht, uno de ellos, el caso Petroecuador fue otro. En ese sentido, ¿cuál fue el aporte del Servicio de Rentas Internas? Porque esto no es que se destapa la olla hoy, pero no se cocina sino desde hace tiempo. Es decir, ¿ustedes vienen ya con una hoja de ruta en procesos de investigación? Bueno, yo puedo dar fe desde inicios del gobierno en que Carlos Mar Carrasco fue designado... del gobierno anterior, dice. Del gobierno anterior del proceso de la Revolución Ciudadana, en que Carlos Mar Carrasco fue designado director. El primer proyecto tributario fue tramitado en la Asamblea Nacional de Constituyentes en Montecristi. La Ley de Equidad Tributaria estableció los principios del régimen tributario ecuatoriano, la política tributaria ecuatoriana. Un combate inclaudicable a la evasión y a los paraísos fiscales. Se estableció el concepto de paraísos fiscales y se le delegó al Servicio de Rentas Internas esta lucha y la posibilidad de emitir mediante resolución el listado de paraísos fiscales. De allí en adelante hemos venido haciendo todas las reformas necesarias para combatir no solo la evasión tributaria, sino cualquier forma de ocultamiento de activos, de flujos financieros hacia el exterior, y hemos montado una estructura en el gobierno que tanto el señor presidente Correa como hoy el presidente Lenín Moreno han establecido principios muy claros para los servidores públicos que estamos al frente de la institución. Cero tolerancia a la evasión de impuestos, al contrabando, a cualquier forma de defraudación al fisco, y cero tolerancia a la corrupción. En este caso, nos encontramos más preparados cuando se detectó lo de los papeles de Panamá. Todos estos casos, los papeles de Panamá, los casos de Petroecuador, la red que se estableció y se identificó de Carlos Pareja Cordero, un ex dirigente político social cristiano que está en el sector petrolero desde hace 3 décadas, y luego la red de Odebrecht, tienen un patrón común que se evidencia no solo en la defraudación tributaria, sino en los casos de corrupción y en el blanqueo de capitales. La opacidad de la utilización de los paraísos fiscales. Empresas de papel, empresas offshore en paraísos fiscales. Ese es el patrón común que hemos encontrado. Estos procesos de corrupción, nosotros como servidores públicos que vivimos de nuestro salario y trabajamos con honestidad, con mística y con compromiso, somos los primeros interesados en que cualquier funcionario que haya estado involucrado en un acto de corrupción sea sancionado con todo el rigor de la ley. No se puede generalizar por unos cuantos corruptos que traicionaron a un proyecto político, a un gobierno, a un presidente. No se puede generalizar y no se puede desconocer la verdadera lucha contra la corrupción, que es crear sistemas, instituciones y leyes. Por ejemplo, desde el Servicio de Rentas Internas, cómo nos preparamos durante estos 10 años y cómo pudimos enfrentar de mejor manera la defraudación de los Panama Papers, los casos de corrupción, porque establecimos sistemas de información, de transparencia. Por ejemplo, ahora se tiene el reporte del ingreso y la salida de divisas, porque más allá del impuesto, lo más importante de esto es tener la información, por qué concepto sale la divisa, quiénes son los destinatarios y quiénes son los beneficiarios. ¿Eso significaría que ustedes están haciendo un trabajo articulado entre el SRI y la UAF? La UAFE, la Fiscalía y otras instancias de gobierno, y obviamente siempre tenemos una cooperación institucional
con la justicia en favor de la transparencia, en favor de la lucha contra la evasión y la corrupción. No todo flujo financiero, no todo flujo de efectivo, no todo flujo de recursos monetarios hacia el exterior significa que es ilegal e ilegítimo. ¿Cómo diferenciar entonces esto para evitar dentro de estos procesos de investigación algún tema de injusticia? Bueno, en este caso nosotros tenemos identificado los motivos de la salida de divisas, si son importaciones, si son pagos al exterior y se cumplen con las retenciones, están soportados en facturas, en contratos. Lamentablemente, y eso tiene que ser producto del debate público, en el tema de la lucha contra la corrupción el gobierno tiene una gran responsabilidad y puede hacer mucho, pero es un problema de la sociedad. Lamentablemente hemos evidenciado que sistemas complejos, estructuras jurídicas de fideicomisos, de fundaciones, de empresas de papel en paraísos fiscales dificultan el rastro de los titulares de esos patrimonios. ¿Qué hemos hecho como gobierno en este proceso? ¿Y cuál ha sido el mensaje de los dos presidentes en su respectivo momento de este proceso de revolución ciudadana? Tiene que combatirse la corrupción con más transparencia y que desde el Servicio de Rentas Internas hemos aportado hoy las instituciones financieras que se oponían a reportar información de transacciones financieras tienen que hacerlo mensualmente. Ya no hay sigilo y esto se contempló en un proceso legal, en una reforma en el 2009, ya no hay sigilo bancario para la administración tributaria. Imagínense una administración tributaria sin acceso a la información bancaria. Ya no hay sigilo societario. Se conoce en el Ecuador desde el año 2012 el último nivel de beneficiario de las sociedades. Desde el año 2009 se presenta declaración patrimonial para quienes tienen activos superiores a cierto monto, a los de mayores ingresos. ¿Cómo contrarrestar estas conformaciones societarias donde su conformación patrimonial en términos de participación societaria se transforman en tremendos laberintos legales y societarios, tal cual como pasó en el 99 con Banco del Progreso y otras instituciones? Con nuevas formas y más sofisticadas se replican los crímenes financieros, los fraudes inmobiliarios de Enron, de Parmalat, lo que pasó en Siemens, lo que ha pasado en Corea y todo, son entramados complejos societarios que utilizan principalmente los paraísos fiscales. Por eso la lucha ética que se ha llevado en este proceso de la Revolución Ciudadana y que en el mensaje de la Nación el presidente Lenín Moreno habló del combate a los paraísos fiscales. El pueblo ecuatoriano habló mayoritariamente en contra de que cualquier servidor público y dignatario de elección popular tenga bienes o inversiones en paraísos fiscales. Debe ser una lucha internacional. Por eso hablamos de la justicia fiscal internacional en contra de transnacionales que deslocalizan el capital y que quitan la posibilidad de financiamiento a través del presupuesto general del Estado y una tributación justa a los países en desarrollo de contar con los impuestos que corresponden. Entonces la lucha internacional debe continuar en contra de los paraísos fiscales, que son verdaderos refugios, no solo de la evasión, sino del blanqueo de capitales y del crimen organizado. Para eso se requiere decisión política no solo de un país, sino de todos los países que conforman el sistema de las Naciones Unidas. La pregunta es, ¿hay decisión política? Lamentablemente ¿se pueden poner de acuerdo? Los 300 de los economistas más prestigiosos del mundo le dijeron a los líderes mundiales que no hay razones ni éticas, ni jurídicas, ni económicas para que existan los países. Ese es el verdadero debate. Y esa es la verdadera lucha contra la corrupción. Fiscales que utilizan ahora hasta deportistas. Cristiano Ronaldo en España tiene un lío tremendo por este tema. Otros periodistas, artistas han sido involucrados y detectados artistas en temas de escándalo de evasión a través de la utilización de los paraísos fiscales. Leonardo Orlando, muchas gracias por estar con nosotros y, por cierto, lo comprometo para que asista al Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, porque insumos del Servicio de Rentas Internas van a ser tremendamente importantes para establecer estos procesos efectivos, por cierto, de transparencia y lucha contra la corrupción. Con todo gusto, Carlos. Estaremos en donde sea necesaria la participación a nivel institucional y como ciudadano, porque estamos convencidos que la verdadera lucha contra la corrupción nace de una actitud transparente, de acciones que van más allá de la retórica, acciones que han demostrado este proceso de la Revolución Ciudadana con sus dos líderes, el presidente Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno, que no hay ninguna tolerancia para la evasión de impuestos ni para la corrupción. Leonardo Orlando, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con doña Vilma Andrade, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, para seguir hablando sobre el combate a la corrupción y, por cierto, de la izquierda democrática. Venimos de inmediato.